Otra vez diga, vi que las aguas fluían. Amén, del lado sur. Dice el versículo 3: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba, ¿a dónde le llegaba? A los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba ¿a dónde? A la cintura o los lomos. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río. ¿En qué se había convertido la corriente? En un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar, ¿cómo? A nada. Versículo 6. Entonces me preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Lo has visto, hijo de hombre? Y enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y dice la escritura: y al llegar vi que en sus márgenes, ¿qué había? Muchos árboles. Dice la escritura: y allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven ¿qué? Dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, ¿qué le pasará? Vivirá. Habrá, ¿qué habrá ahí? Peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas, ¿qué le pasará? Vivirá. Dice, junto al río se detendrán los pescadores. ¿Cuántos pescadores hay aquí? Desde Engadí hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Te bendigo con esa palabra. Siempre tendrás fruto. Cada mes, me gusta cada mes darán frutos nuevos. Te bendigo con esta palabra. Cada mes darás frutos nuevos, porque el agua que los riega, ¿de dónde sale? Ayúdeme, ¿de dónde sale? Del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán ¿qué? Medicinales. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos porque dependemos, Señor, de que tú nos ilumines. Revélanos la vida que hay en la palabra. Danos, Padre celestial, Señor, ese entendimiento. Pedimos que la palabra hoy transforme nuestra manera de ver la vida. Que tu palabra nos permita ver como tú ves cada una, Señor, de nuestras vidas y también de nuestros escenarios, del panorama que estamos viviendo. Permítenos ver, Señor, por tu palabra las maravillas que tú tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Démosle un aplauso al Señor por la palabra. Amén. Qué palabra esta me tiene cautivado a mí. Dice la palabra que aquí se trata de la vida de un profeta, el profeta llamado Ezequiel. Y dice la escritura que Ezequiel estaba cautivo. El contexto, dice la palabra de Dios, es que Ezequiel estaba en una condición de esclavitud.
estaba con su pueblo, habían sido esclavizados. Y mira el contexto, porque cuando uno lee el libro de Ezequiel, usted se da cuenta de que Ezequiel fue llevado justamente cautivo con miles de personas de su pueblo. Lo sacaron de su tierra y lo sacaron de su familia y lo llevaron a él a Babilonia. Y los babilonios eran un imperio conquistador. Habían efectuado una conquista cruel, habían estado devastando, atormentando y hasta pisoteando. En ese escenario estaba Ezequiel. Tanto así que uno sigue leyendo la palabra y se da cuenta que Ezequiel aún estaba experimentando un gran dolor, porque en medio de ese proceso entonces se muere aún la esposa, y todo ese contexto de dolor, de esclavitud que él estaba pasando, como lo dice ahí la palabra de Dios, Dios lo invita a profetizar en medio de ese escenario. Lindo, porque la palabra Ezequiel, aún el nombre de Ezequiel, significa fortalecido por Dios. Te bendigo con esa palabra. Vas a salir como Ezequiel de aquí, fortalecido para fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Fortalecido por Dios. Y ese era el llamado de Ezequiel, que aunque Ezequiel estaba viviendo en ese escenario de esclavitud, de dolor, de escasez, un escenario devastado, un escenario de crisis, un escenario de opresión, un escenario donde él veía a su gente sufrir, Dios lo escogió, lo llamó para que él trajera fortaleza al pueblo de Dios. Ahí lo llamó Dios. Tremendo, porque en medio de ese escenario, aún cuando uno comienza a estudiar más, se da cuenta que el pueblo, la nación donde él vivía, había una decadencia espiritual, habían leyes injustas, y en cierta manera el panorama en que Dios llamó a Ezequiel era oscuro, triste y doloroso. ¿Sí? Tremendo, por algo tan importante, porque en medio de ese panorama Dios lo llamó a él. Pregunta, a ver, hagámonos una pregunta. Imagínense cómo puede estar pasando Ezequiel viendo a su pueblo esclavo, haber sido sacado de su tierra, haber sido oprimido, les robaron todo, les quitaron sus pertenencias, no fuera de eso, están en una tierra ajena, hay decadencia. ¿Qué tipo de visión puede desarrollar una persona en ese ambiente? ¿Qué tipo de visión puede desarrollar una persona que vive rodeado de dolor, de tristeza, de frustración? Una visión deprimente, negativa, una visión pesimista. ¿Sí o no que sí? Una visión porque todo lo que está viendo a su alrededor está hecho un caos, está hecho un escenario triste. Y ahí, ¿cierto?, nos damos cuenta que fue donde Dios lo llamó a él, porque él pudo haber desarrollado como hombre de Dios una visión pesimista, una visión negativa de la vida. Sí, bueno, si somos pueblo de Dios, si soy un profeta de Dios, ¿por qué estoy pasando por esclavitud? ¿Por qué Dios permitió esta opresión? ¿Por qué Dios permitió este dolor? ¿Por qué Dios permitió este robo? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Sí? Y ahí es
donde Dios justamente lo llama, ¿no? Lo llama porque él está viviendo. ¿Sabían? Una de las cosas curiosas que se ha descubierto por la ciencia es que las personas que tienen una visión deprimida ven todo de color gris. Y es literal. Dice que es literal. Los que estudian esto dicen que es literal. Las personas que ven todo con pesimismo y con depresión ven todo gris, aún con sus propios ojos físicos. Y estas personas, cuando están deprimidas, entonces pierden, ¿cierto? Pierden el sentido de ver el gusto de la vida. Y eso le estaba pasando o enfrentando a Ezequiel en este momento, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos viendo lo que estamos viviendo. Ahorita mismo todas las naciones de la tierra están frente a dos visiones: o la visión deprimida que el mundo está dando, o la visión que Dios quiere dar. Usted escoge. Yo ya escogí, y yo lo invito a que escoja la visión de Dios, porque en medio de esa situación tan o de tanta opresión fue donde Dios entonces se le apareció. Ahí Dios se le apareció a él, ¿cierto? A su profeta. Y imagínense ahora nuestra realidad, la realidad de nosotros, que por todos lados nos bombardean con ese bendito virus. Por todo lado. ¿Sí? Uno le va a dormir y ya sueña con un monstrico, como un virus que tiene corona, que está sentado en un trono, porque se llama el coronavirus, y dominando el mundo entero. Pero yo prefiero tener la visión de un Cristo que está sentado en su trono, que gobierna los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor si usted lo... Pero es tanta es tanta la psicosis que seguro uno hasta tiene que liberarse antes de venir a la iglesia para no ver a los hermanos con cara de virus, porque uno por todo lado le están inyectando una visión deprimente, una visión pesimista, una visión triste, una visión de enfermedad. Y eso, oído a esto, el miedo, el pánico y la depresión que este tipo de ejercicio está llevando a cabo es más peligrosa que la misma enfermedad física. Es más. Y si uno no le pone pilas a esto, entonces las personas, aún siendo creyentes, comienzan a adoptar una visión que es deprimente, ¿sí? Y comienza a desarrollar pesimismo. Dicen que un pesimista es alguien que si tiene que elegir entre dos males, elige los dos. En estos días alguien me preguntó: ¿usted qué prefiere? ¿Perder una mano o perder un brazo? ¿Sabe qué dice el deprimente? Los dos. Yo le dije: no, yo no estoy pensando en eso. Ninguno de los dos acepto. ¿Sí? El deprimente y el pesimista escoge de que las cosas están andando mal, pero espera que se pongan peor. Ese es el deprimente, ese es el pesimista, el que ve la vida. No, mujeres, tengan cuidado con esos novios, ¿cierto? Esos pretendientes pesimistas. Dicen que un pesimista, ¿cierto?, fue a declararse a la novia y le preguntó: ¿quieres ser mi viuda? Qué desastre, ¿no? O sea, todo lo ve mal. Y ahorita mismo usted y yo estamos enfrentados a una visión deprimente, una visión pesimista de la vida. ¿Sí? Atrás de todo esto, ahora hablamos justamente de qué hay atrás de todo esto. Atrás de todo esto hay un espíritu del mundo
satánico, que quiere traer pesimismo, quiere traer depresión, quiere exagerar la nota, ¿sí? Y uno tiene que entender eso de parte de Dios. En ese momento fue donde Dios entonces le dice a Ezequiel: te voy a abrir el cielo. Te bendigo con esa palabra. Dice que entonces Ezequiel 1:1, donde empezamos, dice que Dios le abrió los cielos y le permitió ver visiones de Dios. No hay nada mejor, hermano, en el año de la visión perfecta, que tener y alimentarnos con las visiones de Dios. Levante su mano al cielo y diga: renuncio. Otra vez diga: renuncio a la visión de este mundo, a la visión deprimente y pesimista. Diga: y en esta hora se abren los cielos, se abren mis ojos espirituales. Diga: y recibo la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la manera como nosotros vemos la vida. Inmediatamente Dios le abrió el cielo y comenzó a tener visiones. Y una de esas visiones fue la visión del río de Dios. ¡Wow! Dice la escritura que entonces Dios le mostró un río que salía del altar, que salía del templo de Dios. Y dice que la persona que lo estaba guiando le dijo: métete más en el río. ¿Qué le dijo? Ayúdeme a predicar. ¿Qué le dijo? Métete más. Dígale al que tiene ese guía: métete más en el río. Eso sí es lo que Dios quiere. Y que se meta hasta los tobillos, y que se meta hasta las rodillas, y que se meta hasta... Esa sí no es como la canción, no, ay que me duele la cadera, ay que me duele la cintura. No, métase más con Dios, métase más en su presencia. Es el tiempo en medio de esta generación y en medio de tanta noticia deprimente, pesimista. El llamado a la iglesia es meternos más en el río de Dios. Los que están hasta los tobillos, que se metan hasta las rodillas. Los que van en las rodillas, que se metan hasta la cintura. El que va en la cintura, que se sumerja en el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos a Dios. Esa es la invitación. Todos, sí, todos definitivamente llega un momento donde Dios le dice: escoja a qué visión, en qué visión usted va a vivir. Y Ezequiel, Dios lo sacó de esa visión de esclavitud, de lo que sus ojos veían, de esa visión deprimente, pesimista, de esa visión, y dijo: no, contigo voy a hacer algo diferente. Que alguien me diga amén. Y la diferencia es que yo te voy a abrir el cielo y te voy a mostrar mi programa detrás de todo esto. Dios tiene un programa detrás de todo lo malo que nos ocurre. Como dice, hay un detrás de cámaras. ¿Cuántos dicen amén? Hay un detrás de cámaras con Dios. Detrás de toda esta película que el diablo quiere meternos, hay un detrás de cámara. Y detrás de cámaras dice: hay un río que ha empezado a fluir en tu corazón. ¿Qué dice Juan 7:38? Dice la palabra de Dios que el que cree en el Señor Jesucristo, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que alguien me diga amén a eso. De tu interior no van a correr ríos de miedo. De tu interior no van a correr ríos de depresión. De tu interior no van a correr ríos de pesimismo. De tu interior van a correr ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice: eso hablaba el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque el lugar donde Jesús es glorificado, el río de Dios fluye. Te invito a que glorifiques a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Entonces, teniendo en cuenta eso, la visión es nuestra manera de ver la vida.
La visión es como yo veo mi futuro espiritual y mi futuro frente a las crisis. ¿Cómo lo veo yo? ¿Con qué ojos lo veo yo? Visión es la experiencia sobrenatural con la que Dios nos muestra el futuro que Él tiene para nosotros. Entonces las naciones del mundo, China, Wuhan, la visión es que usted sueñe con el coronavirus y vea el virus por todo lado. La visión que Dios te propone hoy es: mira el río de Dios que está fluyendo, porque ese río de Dios crecerá, aumentarán sus caudales, y cuando ese río crezca, todo lo que entre en ese río vivirá. Todo lo que haya alrededor de ese río crecerá como un árbol que lleva mucho fruto, que sus árboles y esos frutos son para la alimentación y sus hojas son medicinales. ¿Cuántos dicen amén? El río de Dios. Estoy soñando con el río de Dios. Estoy teniendo una visión del río de Dios. Ahora miremos las enseñanzas que nos trae esta maravillosa visión. ¿Sí? En el reino de Dios todo nace pequeño, pero en el reino de Dios todo está diseñado para crecer. ¿Cómo apareció el río? ¿Cómo era? Primero, ¿cómo era? ¿De una vez apareció grande? Pequeño. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al nacimiento de un río? ¿Quién? ¿A cuál río? En Mocoa, Putumayo. Nace con unas gotas. ¿Qué río nace allá? Se unen y nacen de unas gotas. ¿Dónde fue Zuli? El río Timbío. Y usted fue al manantial donde nace. ¿Y cómo era? Pequeñito, un hilito. Y esto nos enseña este principio de la visión de Dios. En el reino de Dios todo nace pequeño, pero en el reino de Dios todo está diseñado para crecer. Todo nace pequeño y uno tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Porque la palabra del Señor nos lo indica. Es más, Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza. Y Él dijo: mira, el reino de Dios es como la semilla de mostaza que va y se siembra. Primero es hierba, luego ella florece hasta que se vuelve un árbol frondoso, ¿cierto? Y ahí en ese árbol vienen las aves y colocan sus nidos, da sombra, da fruto. Todo en el reino de Dios nace pequeño, pero está diseñado para crecer. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? De que no podemos menospreciar las cosas pequeñas. Diga conmigo: no hay que menospreciar lo pequeño. No menosprecie lo pequeño. Pastor, es que el negocio que yo tengo es muy pequeño. No lo menosprecie. No, es que la sabiduría que yo tengo, pastor, es muy pequeña. No la menosprecie. Pastor, es que la fe que yo tengo es muy pequeña. No la menosprecie, sigue siendo fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que menosprecia lo pequeño. Los líderes no podemos menospreciar el grupo pequeño. Ay, pastor, es que el grupo de nosotros solamente van 2. No lo menosprecie, valórelo, aprécielo, porque ese, si es del reino de Dios, está diseñado para crecer, para aumentar, para multiplicar, porque Dios está ahí. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Es importante entender esto, los principios que nos muestra la visión del río de Dios. En segundo lugar, este principio, el río, la visión del río de Dios, nos enseña que hay que determinarse a sobrepasar los límites ya logrados.
Nosotros ¿cuántos han tenido logros aquí? Logros espirituales, logros en la familia, logros en el ministerio, logros en su vida profesional. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el profeta en la visión primero fue llevado, dice, por el agua hasta los tobillos. Y dice la escritura que en los tobillos entonces le dio una medida. Pero digo, ese no es suficiente. Hay más para allá. Rompe tus límites, avanza más y te vas a meter más y el río te va a dar hasta las rodillas. Pero eso no es todo lo que yo tengo. Vas a romper tus límites, vas a romper tus fronteras, y si sigues adelante vas a ir metiéndote hasta que el río te llegue a la cintura, ¿sí? Y no es suficiente, hay más. ¿Cuántos creen que hay más de Dios? Y vas a seguir. Y este es un llamado a romper nuestros límites ya logrados. Nosotros los creyentes no fuimos llamados al conformismo. Dígame algo. Fuimos llamados a romper nuestros límites. Ay, pastor, ya oré media hora. Rompe tu límite y ve a orar una hora. Pastor, ya ayuné un día. Rompe tu límite y ve a ayunar 2. Pastor, ya gané 2 almas. Rompe tu límite y ve y gana 3. Dígame algo. Hay que romper nuestros límites. Y romper los límites justamente porque el río de Dios fluye dentro de nuestras vidas y Él nos va a impulsar justamente a romperlos. Por eso es que si usted me acompaña a mí en el ministerio, usted se va a dar cuenta que yo no soy nada conformista. Alguien me dijo por ahí, me dijo, pastor, pero si ya la iglesia van como 500, ¿para qué más? Ya no más. Jubílese. Jubílese. Digo, no. Esto no fue lo que Dios me mostró. Dios no me mostró 500. Dios no me mostró 1000. Dios me mostró miles. Y hasta que eso no se cumpla, yo no me jubilo. Dígame algo. Hay que romper los límites. Tenemos que aprender a romper nuestros límites en cada área. En cada área, en nuestra vida de familia, rompamos límites. ¿Sí? Ya le di un besito, dele 2, pero con chuspa por el coronavirus. Rompa límites con sus hijos. Ya le saqué un día, ya le saqué una hora, sáquele 2. Rompe límites en tu vida de familia, en tu vida profesional. Rompe los límites en tu vida de empresa. Ya lograste algo, dile que el Espíritu Santo te impulse a lograr algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, romper los límites en todas las áreas de nuestras vidas. Mire, algunos dicen, por ejemplo, que cuando el profeta, una aplicación, el Señor lo llevó al río hasta los tobillos, son aquellos que ya están caminando en los caminos de Dios. ¿Cuántos caminan en los caminos de Dios? Ya el Señor está limpiando sus pies, ¿no? Y entonces ya comienza Dios a limpiar los pies, como lo hizo con Pedro. Cuando el Señor dice que se levantó con la toalla y el platoncito de agua y le dice a Pedro, entonces él estaba lavando a todos los pies, ¿no? Y dice que Pedro ahí mismo escondió los pies, escondió todos esos juanetes. Y le dijo Pedro, no, a mí no me lavas. Así le dijo Pedro. Y el Señor, ¿qué le dijo? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y no, Pedro sacó todos esos callos, sacó todos esos juanetes. Entonces no solamente los pies, Señor, báñeme todito. Digo, no sea exagerado. Ese Pedro iba del cielo al infierno en un momentico. Pero yo le doy gracias a Dios por Pedro. Yo uno de los que cuando el Señor ya me lleve al cielo,
yo ir a abrazar a Pedro. Digo, Pedro, fuiste mi consuelo en la tierra. Que Pedro muestra qué tipo de temperamento tengo yo. ¿Y qué pasa con los que caminan entonces en el río de Dios? Ya están caminando con Dios, qué bueno. Eso le pasa a los nuevos cuando están teniendo la experiencia del Espíritu Santo. Ya comienzan a cambiar de vida, ya comienzan a cambiar de camino. Saben que los caminos de Dios son importantes, pero no te quedes ahí. Hay más de Dios. Métete con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Métete que hay más. Y entonces ya llegan otros hasta las rodillas. Las rodillas aplican a los creyentes que saben que todo lo que nosotros necesitamos conquistar se conquista de rodillas. Sabe que la oración del cristiano, la oración eficaz del justo puede mucho. Sabe ya que el Espíritu Santo ya lo ha doblegado y ya lo lleva al secreto de Dios y ya lo lleva a tener una experiencia de oración. Una cosa es la oración y otra cosa es la intercesión, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo lo lleva a uno a orar, lo lleva a clamar, lo lleva a pedir. Pero ya luego el Espíritu Santo dice, qué bueno que usted vaya en ese nivel, pero hay más. Métase hasta la cintura. No, tóquese la cintura. Bueno, unos ya no saben dónde está, ¿no? Nos dicen dónde quedó la cintura, ¿no? ¿Dónde está? Pero ahí, por ahí está. Por ahí está. Y entonces Dios dice, métase. Eso aplica a los que ya sirven al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor aquí? Usted que sirve al Señor está metido hasta la cintura. Hay gente experta para meterse en problemas hasta el cuello. Pero aquí Dios es el llamado, es a meternos más con Dios. En medio, el profeta Ezequiel, tomado de la mano de Dios, le está diciendo: Ezequiel, es necesario que tengas la visión de Dios, del río de Dios, en medio de lo que estás viendo. Estás viendo esclavitud, estás viendo dolor, estás viendo virus, estás viendo pestes, estás viendo robo, estás viendo todo eso. Déjame, yo te abro los cielos. Es tiempo de que tú veas el río de Dios que yo tengo tras bambalinas, atrás de cámaras. Hay un río de Dios que ha empezado a fluir. Las buenas noticias es que ese río no va a disminuir, sus caudales van a aumentar, y yo te voy a llevar de gloria en gloria. Te voy a llevar de profundidad en profundidad hasta que tú quedes totalmente sumergido del río de Dios. Y cuando tú estés sumergido, te vas a dar cuenta que ahí el río de Dios va a transformar toda la realidad que ves en gran bendición para tu vida y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Eso es lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Y era necesario que nosotros, los creyentes, podamos experimentarlo. Además de eso, en tercer lugar, otro principio importante es que en la visión del río de Dios tenemos que aprender a dejarnos llevar por el instrumento asignado por Dios. Dios nos asignó a alguien para guiarnos a meternos más con Dios. Usted se dio cuenta, si leyó bien el texto, de que en ese entonces fue un hombre. Dice él que a Ezequiel vio un hombre. Deme textos por ahí, por el versículo 1 de Ezequiel 47. Dice la palabra de Dios, dice: me hizo volver, pero deme la nueva versión. Dice la escritura, no, la nueva versión internacional del Ezequiel 47. Dice la palabra de Dios así: el hombre me trajo de vuelta. Mire, Ezequiel está narrando la visión. Dios le había asignado un hombre a Ezequiel. Dios le había asignado una persona a Ezequiel. ¿Para qué? Para que él tuviera esa experiencia de meterse más con Dios. Igual pasa con nuestras vidas. Dios nos asigna personas para romper límites. Dios nos asigna personas para meternos en profundidades mayores de las que Dios nos ha permitido vivir. En el caso de una iglesia,
Dios asigna a los pastores. Dios asigna a los pastores como instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que se metieron hasta los tobillos salgan de ahí y se metan hasta las rodillas. Los que están hasta las rodillas salgan de ahí y se metan hasta la cintura. Y los que se metieron hasta la cintura, vengan, que ustedes están listos para entregarse totalmente al río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante mirar cuál es la persona que Dios me asignó a mí. En el caso mío, Dios me asignó al apóstol Satirio. Dios me asignó a mi apóstol, ¿para qué? Para guiarme, para instruirme, para dirigir hasta qué niveles yo puedo llegar en mi vida espiritual, en mi vida de familia, en el ministerio. Por eso es tan importante que uno tenga en cuenta que en la visión del río de Dios, imagínese que Ezequiel diga: ay, no, si no viene Dios, entonces yo no le hago caso a este hombre. Si no viene Dios a hablarme a mí. Era un hombre, usted lo leyó, un hombre asignado por Dios. Si Ezequiel dice: ay, no, por ahí no es, yo pienso que por acá hay otro río mejor. No. Ese hombre que Dios mandó sabe dónde están las profundidades que tú necesitas. Y por eso Dios nos asigna a las personas correctas para crecer, para profundizar. Y por eso Dios entonces es el que determina esa vida y esos instrumentos para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto lugar, toca así rápido, miren. Versículo 1. Dice la escritura: para que el río de Dios fluya, hay que estar comprometido en construir el templo de Dios. ¿Cómo es eso? Otra vez en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 47:1. El hombre me trajo de vuelta a la entrada. Lea, otra vez, ayúdeme. ¿De dónde? Del templo. Y vi que brotaba agua. En otras palabras, sin templo no hay río. ¿Me oyeron? Sin templo no hay río. El templo para aquel entonces ya estaba construido según lo que Dios le había mostrado a Ezequiel. Como el templo estaba construido, el río de Dios podía fluir. Ahora, el templo tiene tres aplicaciones para nosotros en este momento. Porque el templo para nosotros, primero que todo, es nuestra propia vida. La palabra de Dios enseña que ahora el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Dígame algo. Ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Si hay templo, hay río. Hay gente que dice: ¿qué será, pastor, que yo ya no siento al Espíritu Santo? ¿Qué será que ya el Espíritu Santo no fluye en mí? Le digo: ¿usted sigue creyendo que es el templo de Dios? Sí. Si usted cree que es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a fluir permanentemente en su vida, porque con templo también hay río. Hay río. Y no se trata aquí de un ministerio. Hay gente que dice: yo siento el río de Dios en tal iglesia. Yo siento el río de Dios. Espérate un momento. El río de Dios, hablando de una aplicación personal, no depende ni del pastor, no depende ni del ministerio. Depende es de que el río de Dios esté dentro de ti. Y el río de Dios fluirá. Claro, hay instrumentos que Dios utiliza para activar ese río. ¿Qué dice ahí? Nosotros debemos de saber que somos el templo. Pero también la Biblia enseña, por eso es que es tan peligroso esto que está pasando en el mundo. La Biblia dice que cuando nos reunimos, usted y yo, somos piedras vivas que reunidos nos convertimos en un templo espiritual como habitación del Espíritu Santo. Yo interpretaría esto: si no nos congregamos, es muy difícilmente habrá río. Por eso hay que mirar lo que está pasando atrás de todo esto. ¿Qué nos está impidiendo congregarnos? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere detener ese río. La Biblia enseña que usted es una piedra viva.
Y cada vez que usted se congrega, usted de pronto ve a los hermanos aquí espiritualmente, ¿sabe qué está sucediendo? Que cada uno de ustedes es parte, una ficha clave de un templo espiritual donde el Espíritu Santo viene a habitar cada vez que nos congregamos. Cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo se pone feliz y el Espíritu Santo aprueba y el Espíritu Santo de Dios fluye como un río. Sin templo no hay río. Y otra aplicación, la Biblia enseña que hay que construir el templo. Por eso es tan importante entonces nosotros ganar más almas para Cristo. ¿Por qué? Porque cada alma que ganamos para el Señor es una nueva piedra que añadimos, ¿no? Hablemos así bueno, no es lo mismo. Por eso había unos pastores pues que claro, como Dios le asignó de pronto 20 miembros, están contentos con la norma de que se puedan reunir hasta 100. Sí, 20 está bien, claro, como tienen 20 nomás. Ustedes tienen un templo chiquito, ¿sí? Pero hay otros que tienen un templo grande, ¿no? Hay otros que tenemos una asignación a ganar familias, a ganar cientos y hasta miles de personas, ¿no? Porque es Dios el que asigna a cada persona. Entonces nosotros cuando ganamos más personas, yo ayer estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque ayer estuvimos en la reunión de jóvenes y vinieron 5 nuevos jóvenes y yo coloqué el ejemplo. ¿Qué tal que no hiciéramos culto donde yo les dijera, hermanos, ¿saben qué? El mundo está en virus, esto está una tragedia, esto no sirve para nada, hermanos, quédense en su casa, si quieren mírenme por Face, y si no, pues mire a ver usted qué hace con su vida espiritual. No. Mientras nos den oportunidad de reunirnos, vamos a congregarnos, vamos a reunirnos, vamos a adorar a Dios en familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a exaltarlo, vamos a escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Ayer yo colocaba el ejemplo. ¿Qué tal los de esos 5 muchachos? Dios no lo quiera, no hubiese habido iglesia y esa misma noche Satanás haya planificado matarlos. Esa misma noche, alguna invitación, alguna fiesta, Satanás lo pudo haber llevado a alguna situación, los mata y se los lleva para toda la eternidad, para el infierno. Pero ayer había un espacio para ellos, había un lugar para ellos, de la gente que ama a Dios, adora a Dios y que pasa por encima de todas las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Y más bien Dios les puso en su corazón ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele aplauso al Señor por eso, porque a Dios le agrada. Finalmente, lo inofensivo del Espíritu Santo se convertirá en un poder transformador. ¿Cuántos dicen amén? Oh, me gusta el versículo 8. Ese río pequeñito. Esta es la visión que yo tengo para hoy, para mañana y para el resto de mis días. Yo veo la visión del río de Dios. Yo la tengo, pero la tengo impresa. Al mundo me puede mostrar lo que quiera, pero Dios ya me mostró otra cosa. El río de Dios está fluyendo y ese río de Dios transforma. ¿Y qué transforma? Mire lo que dice el versículo 8. Dice la escritura de la siguiente manera: allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta Abad y van a dar al mar muerto. ¿A dónde van a dar? Al mar muerto. Dice, cuando desemboquen en ese mar, las aguas se vuelven dulces. El río de Dios que está hablando Ezequiel, ayúdeme ya con él. El río de Dios que está hablando Ezequiel, dice la escritura que las corrientes van a ir a un mar que está muerto. Algunos teólogos dicen que el mar muerto fue el resultado del castigo que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra. Y eso quedó totalmente calcinado.
¿Y sabe qué le pasa al mal muerto como cosa curiosa? Que le llegan 2 y hasta 3 ríos le llegan al mal muerto, pero como no tienen por dónde salir, no tienen cómo transmitir la corriente, se encierran ahí y se mueren. En otras palabras, el río de Dios no fue diseñado para contenerse ni retenerse, sino para fluir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros no podemos dejar de retener al Espíritu Santo. No podemos retenerlo, no podemos contenerlo. Tenemos que dejarlo fluir. ¿Cuántos lo creen así? Y además de eso, dice la Escritura que cuando el río de Dios entre al mar muerto, todo lo que toque lo vivirá. Te bendigo con esta palabra. El río que cargas por dentro va a tocar todo lo muerto que haya en tu casa y vivirá. Matrimonios que estaban muertos se levantarán de la muerte y vivirán. Los hijos que estaban muertos en delitos y pecados se levantarán y vivirán. El río de Dios fluirá de tal manera que todo lo que estaba muriendo en tu casa, en tu familia, en tus negocios, los proyectos que estaban muriendo, el río de Dios los tocarán y vivirán. El río de Dios revivirá todo lo que se le atraviese en el camino. Que alguien me diga amén a esa palabra. El río de Dios transforma todo. El río de Dios. Dice que no solamente eso. Dice el versículo 9: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. El río de Dios entró al mar muerto. El mar muerto son aguas amargas, aguas saladas. Pero como es el río de Dios, tiene el poder para transformar esas aguas amargas en aguas dulces. Te bendigo con esa palabra. Todo aquello que vino a amargar tu vida, todo aquello que Satanás estaba utilizando para traer amargura, para traer estanques en tu corazón, como el mar muerto, con agua salada, con agua amarga, cuando el río de Dios comience a fluir, ese río de Dios va a sacar toda la amargura, va a sacar todo el resentimiento, y tu corazón va a quedar totalmente limpio, sano, y todo lo que toque vivirá por el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo lo que hace ese río. Yo tengo en mi mente la visión del río de Dios, y yo la quiero pedirle a Dios que te la transmita a ti. Dice que habrán peces en abundancia. Yo veo este lugar lleno de peces. La palabra de Dios dice que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: ya no serás pescador solamente como comerciante o empresario, sino que ahora serás pescador de hombres. Serás pescador. Y Dios te está llamando a que seas pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura en el versículo 11, para cerrar, dice: pero sus pantanos, marismas, no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salina. Una advertencia: no haga estancar lo de Dios. El río de Dios no se puede estancar, porque si se estanca se vuelve pantano, y los pantanos no sirven para nada. Los creyentes que no dejan fluir al Espíritu Santo estancan el agua de Dios. Por eso hay veces a mí hay gente que me dice: pastor, ¿usted por qué es que le da tanto mover al Espíritu? Porque si el Espíritu Santo no se mueve, nos estancamos y todos quedaríamos como un pantano, dice la palabra, y queda entonces agua estancada. ¿Ha visto el agua estancada cómo se pone? Se daña, huele mal y al final no sirve para nada. Pero dice el versículo 12: junto a las orillas de ese río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán. Te bendigo con esta palabra. Y siempre tendrán frutos.
Es el río de Dios el que nos hace fructíferos. Es el río de Dios el que nos vuelve productivos. Es el río de Dios. Esa es la clave. Cada mes te bendigo con esta palabra. Cada mes darán frutos nuevos. Mes de marzo, prepárate, porque los que tienen el río de Dios por dentro darán frutos nuevos. Cada día, cada semana, cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie y oremos al Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el río de Dios, Señor, está fluyendo en mi corazón. Diga: y en esta mañana renuncio a la visión pesimista, a la visión deprimente de este mundo. Renuncio a la visión negativa. Renuncio. Señor, no quiero que mi corazón, mi mente quede atrapado con el espíritu de Babilonia, con el espíritu del mundo, con el espíritu de Egipto, que quiere mostrarnos plagas, que quiere mostrarnos enfermedad, que quiere mostrarnos desgracia. No, yo quiero recibir la visión del Espíritu Santo, la visión del río de Dios. Hay una nueva posibilidad, y en esa posibilidad está el río de Dios. Levanta tus manos al Señor. Ezequiel estaba en medio de los cautivos. Sus ojos físicos veían escasez, sus ojos físicos veían dolor, sus ojos físicos veían enfermedad, sus ojos físicos veían desesperanza, frustración. Ahí fue donde Dios lo llamó, así como Dios te llamó en esta mañana. Y dice que Dios le abrió los cielos, y abriéndole los cielos le dio para que mirara las visiones de Dios. Oh, sé que te rira manda, hacete rira manso cotoroma indere. La visión del río de Dios debe ser para tu corazón. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás mirando, hay un río de Dios que se va a manifestar a favor de tu vida. Y aunque sea pequeño, la palabra de Dios dice: aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Oh, tarrama y se tereme. Vamos, comienza ahí a interceder por ti mismo, por el río de Dios. Pide al Espíritu Santo que fluya dentro de ti. Pide al Espíritu Santo que comience a correr. Dígale: aumenta tus caudales, Espíritu Santo, dentro de mi corazón. Aumenta tu río dentro de mi corazón. No quiero que te estanques. No quiero, Padre Celestial, Señor, que te detengas. Quiero que crezcas dentro de mí. Vamos, la Escritura dice que los que creen en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo que debía fluir dentro de sus corazones. Vamos, comienza a animarte en esta hora con esa visión. Cierra tus ojos y empieza a ver lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Hay un riachuelo que empezó a brotar de tu corazón. Hay una fuente que empezó a brotar en tu corazón. Pero ahí va a empezar a crecer, va a empezar a fluir. Esas corrientes están buscando salir de dentro de ti. Esas corrientes están buscando salir de dentro de ti. Dios, fluye dentro de nuestro corazón, fluye dentro de tu iglesia, fluye dentro de tus hijos, fluye dentro de tus servidores, fluye dentro, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, que seas tú viniendo como un río de Dios, que seas tú llenando, que seas tú llevándonos más profundo. Llévanos más profundo. Vamos, comienza a romper tus límites. Comienza a romper tus límites. Ahí los que ya llegaron hasta los tobillos,
Dile: Señor, llévame a la oración, pero no una oración cualquiera, la del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te presto mi corazón. Espíritu Santo, te presto mi alma. Espíritu Santo, te presto mi boca. Intercede a través de mí. Clama a través de mí. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, colocando en mí, Señor, un nivel de intercesión mayor. Vamos, levanta tu voz ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Algo está haciendo Dios en esta mañana. Fluye, Espíritu Santo. Fluye con tu río. Fluye con tu poder. Fluye con las aguas. Aguas que sanan. Aguas que sanan. Aguas que sanan. Shokotorra manda rama que te rira manda. Se te remequie, se te remequende. Fluye, Espíritu Santo. Para todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Para todos los que están en los medios. Vamos, comienza a clamar. No te detengas. No te detengas. Sigue clamando, sigue orando. Vamos, que el río de Dios rompe tus límites. Hoy hay un río. Yo estoy viendo manantiales de ríos. Oh, yo estoy viendo manantiales de ríos que corren de tu corazón. Estoy viendo un río cristalino dentro de tu corazón, que brota, que fluye. En algunos otros les falta un poquito más de esfuerzo para alabar, para adorar, para clamar. El río de Dios fluye cuando clamamos. El río de Dios fluye cuando intercedemos. El río de Dios fluye cuando decimos y reconocemos que lo necesitamos. Necesito ese fluir. Necesito ese fluir. Necesito que me metas en tu río. Necesito más de ti. Necesito. Mi alma te necesita. Como el siervo. Como el siervo. Clama
marchitar, porque quiero ver ese río. Torrama y Chocotorro. Por mí, por mi familia, necesito ese río para que no se muera. Para que no se muera mi matrimonio, para que no se muera la vida espiritual de mis hijas. Necesito ese río que fluya, porque todo lo que entre en ese río vivirá, vivirá. Torrama y Choco, Torroma, Terebel. Necesito ese río que fluya a través de tu iglesia, para que tanta muerte en esta ciudad se desvanezca, porque todo lo que entre en el río vivirá, para que Popayán pueda vivir, para que el Cauca pueda vivir. El río de Dios que fluya, Señor de los niños. Fluye, Espíritu Santo, del corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Fluye, desbórdanos. Arraba y Chocotórreme. El río de Dios. Vamos, anhela el río de Dios. Métete en el río de Dios. No te quedes por fuera del río de Dios. El río de Dios. Los pescadores, Padre. El río de Dios lo necesitan los pescadores, los líderes de grupos. Los ríos de Dios para los pescadores. El río de Dios quiere ver abundancia de peces. Quiero ver abundancia de peces llegando a los grupos, llegando a la iglesia, llegando al reino de Dios. Abundancia de peces, de toda clase de peces, llegando a tu presencia, llegando a los pies de Cristo, llegando. Abundancia de peces. Vamos, pescador, pescadora, ten la visión del río de Dios, aunque sea pequeño tu inicio. El río de Dios va a fluir y va a traer peces en abundancia. Se multiplicarán, crecerán, aumentarán. Torrama y Seterebequete. En ese río los árboles crecerán y serán productivos. Torremequete. ¿Cómo ves tu familia? Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Su mujer será como la vid que lleva fruto al lado de su mesa. El río de Dios en ti, varón, influyendo sobre tu esposa, para que sea una vid fructífera. El río de Dios sobre los padres, para que los hijos sean como plantas crecidas en su juventud. El río de Dios que nos lleva a dar fruto nuevo cada mes. Vamos, levanta tus manos y adora al Señor.